Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Porque la salud emocional es parte importante de nuestro diario vivir. Con ustedes llega un programa de mucho beneficio para su vida, para entender las emociones, para conocer la parte interna de cada ser. Un programa que cuida de tu vida emocional. Presentamos el programa radial Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Con la psicóloga Marilu. Bienvenidos. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo estamos el día de hoy? En este día, como siempre lo decimos, en este día hermoso, soleado, en este día que Dios nos ha dado, me da un gusto volver a estar con ustedes a través de esta radiofrecuencia. Y buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Les habla su amiga, la psicóloga Marilu Rivera. Y espero te encuentres bien emocionalmente. Recuerda, vive tu día y sé feliz. Siempre decimos esto para que tú te sientas muy bien, que estés muy bien, que Dios te bendiga y que el día de hoy sea un día excelente, que sea un día bendecido por Dios y que hoy puedas estar muy, pero muy súper bien. Recuerda nuestra frase del día y nuestra frase de todos los programas. Si tú vives en tu pasado, te produce depresión. Y si estás pensando en el futuro, te produce ansiedad. Así que vivamos el presente y seamos felices. Todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Si tienes alguna actividad, hazla con la ayuda de Dios. Y mira, ahorita que estamos de vacaciones, ¿verdad? Si tienes alguna salida, disfrútala al máximo. Son regalos que Dios nos da. Si estás con un ser amado, alguien quien tú quieres, disfrútalo, ¿sí? Y si estás pasando también por alguna situación triste, por una ansiedad, por una depresión, por un trastorno que viene a tu vida, pues también aprende a darle gracias a Dios por ello. Es difícil y complicado, pero dice la Biblia que de todo debemos de dar gracias a Dios. Aunque veamos todo oscuro, aunque veamos todo negro, toda nuestra vida emocional asfixiante, pero recuerda que después de la tormenta viene la calma. Así es que vivamos en el presente. Agradecemos a Dios como siempre por este espacio que Dios nos permite. A la maestra Alejandra, a la maestra Citlali, también un fuerte saludo a ella, a la licenciada Erika Lucero, quien nos apoya siempre en los controles. Es como le hemos dicho, ¿verdad? Son unas manos mágicas que Dios puso en ella esos talentos para que la obra de Dios siga creciendo. Así es que muchas gracias y muchas gracias a ti que nos sintonizas cada jueves. Me da un gusto saber que muchas personas nos escuchan. Me he encontrado a personas que me dicen, yo le escucho todos los jueves. Pues Dios te bendiga y esperemos y sea una grande bendición este programa, los cuales hablamos temas psicológicos acerca de problemas emocionales, acerca de situaciones, ¿verdad?, internas que todos pasamos. Y recuerda que este espacio es para ti. Salud emocional para los hijos de Dios. Recuerda siempre esto. Tú eres especial y mereces vivir feliz. Quiérete y ama a los demás. Comunícate con nosotros a los teléfonos en cabina, ¿sí? Es el 74 72
24 16 23. Si quieres mandarnos un mensajito por WhatsApp, pues con todo gusto vamos a leer esos mensajes. Y si tú también te quieres comunicar al teléfono local, es el 47 139 43 81. O también visita nuestra página en Facebook, Radio Fronteras de Libertad 103.7 FM. O puedes también visitar nuestra página web oficial www.radiofronterasdelibertad.com. Esta radio digital, les comentamos que está funcionando las 24 horas del día. Y este programa que tú lo escuchas en este horario, también lo puedes escuchar por la noche. Si quizás no tuviste tiempo, ¿verdad?, para escucharlo en esta hora, puedes escucharlo a las 2 de la mañana. Y dirás, a esa hora estaré despierto. Pues muchas veces se nos va el sueño. Pues qué mejor momento para escuchar este programa, para platicar con Dios, que es lo primordial, ¿verdad? Porque es algo tan maravilloso platicar con Dios en las madrugadas, donde está el silencio, donde tenemos comunión, ¿verdad? Muy, 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 muy a gusto, podemos decir. Así es que, pues Dios te bendiga. Vamos a seguir hablando acerca de la ansiedad. En el programa anterior hablamos qué era la ansiedad y vamos a seguir hablando acerca de este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, en la población, muchas personas padecen ese trastorno de la ansiedad. ¿Y quién de nosotros no ha estado ansioso? En alguna ocasión de nuestra vida nos ha llegado la ansiedad a tocar a las puertas de nuestro ser interior. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a la ansiedad? Pues bien, vamos a comenzar con este bloque, con este programa, el cual es para ti, y bendiciones a todos un saludo muy especial, muy caluroso. Nos vamos a un corte musical y regresamos, y así seguiremos hablando del tema de la ansiedad. Volvemos. Estás escuchando Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Regresamos. Cada anochecer hasta el despertar, dame paz, mi Cristo. Si en la tempestad llega la ansiedad, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, si niño soy y en brazos voy. En mi soledad, lejos del hogar, dame paz, mi Cristo. Y al descansar bajo tu luz, Dios, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, si niño soy y en brazos voy.
lejos del hogar, dame paz, mi Cristo. Y al descansar bajo tu luz, Dios, dame paz, mi Cristo. Son las 2:14. Estás escuchando Fronteras de Libertad 103.7 FM, la estación del universo de amor. Estás escuchando Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso a tu programa, como ya escuchamos, Salud Emocional para los hijos de Dios. ¿Y tú eres un hijo de Dios? Recuerda siempre esto. Me gustó bastante un programa que se transmitió el sábado, el cual hablaba de quiénes son los hijos de Dios, con nuestro hermano José Cruz. Una gran bendición y un saludo también muy afectuoso a todos los programas que tenemos en esta estación. Son una grande bendición para todos. Así es que si tú le pides a Dios que te ayude en todas las situaciones que pases, Dios te ha de ayudar. Bien, entonces estamos hablando acerca del trastorno de angustia. Y la vez pasada les hablaba acerca de qué es la angustia, ¿sí? ¿Qué pasa con la angustia? Sin duda, en alguna o varias ocasiones, todos hemos pasado, como les he comentado, esta angustia. Pues hoy vamos a seguir hablando acerca del trastorno de angustia, ¿sí? Hablamos del trastorno de ansiedad y hoy el trastorno de angustia. Bien, ¿qué será ese trastorno de angustia? Pues se dice que es un trastorno de ansiedad, de ahí se desglosa el trastorno de ansiedad, ahora de ahí se desglosa un trastorno de angustia, que se caracteriza por la aparición súbita e inesperada de varias crisis de angustia. Y es una ansiedad constante relacionada con el temor de que se vuelva a presentar una crisis, a las posibles consecuencias catastróficas de la misma. Les diré que es una crisis, y precisamente una crisis de angustia es una aparición repentina de la ansiedad en su máxima intensidad. La típica crisis se presenta generalmente de modo repentino, ¿sí? Sin previo aviso, y muchas veces se acompaña de síntomas corporales, por ejemplo, taquicardias, palpitaciones, respiración acelerada, sensación de ahogo o falta de aire, de aliento, ¿sí? Muchas veces decimos, me hace falta el aire. En otras ocasiones se manifiesta a través de náuseas o molestias abdominales, mareos o incluso desmayos o aturdimiento, ¿sí? Palidez en las manos, pies fríos, sudoración. Y estos son algunos síntomas de una crisis de angustia, ¿sí? Algo repentino, algo inesperado que muchas veces llegan a nuestra vida, ¿sí? Llegan a nuestro diario vivir, ¿sí? Ahora, entonces, esta crisis de angustia se acompaña, ya como escuchamos, de algunos síntomas, pero hay algunos más síntomas que quizá puedes tú pasarlos, que en alguna ocasión te llegó a ti una noticia, estuviste frente a un evento muy traumático, muy fuerte, y entonces presentaste en ese momento ese trastorno de angustia. También puede que tengas una opresión o malestar torácico, ¿sí? ¿Cuántos pacientes han llegado a decir, es que siento una presión en mi pecho? Comúnmente así lo dicen, ¿verdad? Siento una opresión aquí en mi tórax. Pues son, en algunas ocasiones, síntomas de alguna ansiedad, una angustia. Ahora, también puedes tener escalofríos o sofocaciones, la falta del aire, como mencionábamos, ¿sí? O muchas veces tienes unas parestesias,
que es una sensación de entumecimiento en cualquier parte de nuestro cuerpo. Muchas veces es en la pierna, es en la mano o sientes un hormigueo en todo el cuerpo. Acuérdense que estos síntomas son de un trastorno de angustia, pero primero descartemos lo biológico, ¿sí? Primero descartemos si no tienes por ahí alguna afectación en cualquier miembro del cuerpo. Pero si sientes estos síntomas por una ansiedad, y son varios, te mencioné más de 10 síntomas. ¿Cuántas veces entonces vienen esas crisis de angustia a nuestro cuerpo? Y existen varios tipos de crisis de angustia. Por ejemplo, te hablaré de una crisis de angustia situacionales, ¿sí? Que se desencadena por estímulos ambientales. Por ejemplo, tú vas caminando por la calle tranquilamente y de pronto surge, vamos a hablar así, un desastre natural, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que empiezas con una crisis de angustia. Si han escuchado las noticias o han visto las noticias cuando de pronto hubo un terremoto, ¿y qué pasa? Llegan a decir los noticieros, los reporteros, están padeciendo las personas crisis, ¿sí? Fueron atendidas por crisis ¿de qué? Precisamente de angustia por la situación que acaban de presenciar. Y díganme quién no se amedrenta ante estas situaciones. Que vas caminando tranquilamente y se empieza a mover todo y se empieza a derrumbar los edificios, se empiezan a caer por ejemplo, los postes de luz y todas esas situaciones. Entonces aparece una crisis de angustia, ¿sí? Desencadenada por estímulos ambientales. Pero también puede existir una crisis, la cual puede ser por algún evento que ya te haya sucedido. Por ejemplo, como una fobia, ¿sí? Donde al exponerse al objeto de la fobia también se desencadena una crisis de angustia. Cuando estás ante un objeto que ya tuviste un encuentro nada agradable y con cualquier cosa y esto te produjo miedo, pero un miedo excesivo que ya se desencadenó una fobia, entonces puede surgir también esa crisis de angustia. Y fíjense que todos los humanos hemos pasado por algo así, incluso desde la niñez, ¿sí? Incluso desde muy pequeños puede suceder esto. Miren, según nos dicen los argumentos, los estudios acerca de la etiología, del inicio, del principio de la angustia. Y las investigaciones sobre las bases biológicas del trastorno de angustia han proporcionado de verdad una gran diversidad de hallazgos, en los que existe una alteración en la estructura y funcionamiento cerebral, que tiene que ver con los sistemas de alarmas naturales. Por ejemplo, el principal neurotransmisor relacionado es la norepinefrina, que se libera en el cerebro en situaciones de emergencias reales. De verdad que siempre a mí me ha sorprendido cómo es que Dios en su sapiencia, cómo es que Dios al formarnos, al tener nuestra composición en nuestro cuerpo, todo tiene un porqué y para qué en nuestro cuerpo. Y cómo es la función de nuestro cerebro, que estamos nosotros en cierta actividad, pero tú no sabes la cantidad de neuronas que están trabajando, ¿sí? Esos neurotransmisores, esa sinapsis que siempre se hace en nuestro cerebro, esa información, esos mini choques eléctricos que se dan en nuestro cerebro, se están pasando la información, están relacionando algo, están mandando información a nuestro cuerpo, y todo esto es una maravilla totalmente de Dios. Por eso les digo, yo me sorprendo de ver cómo todo tiene el porqué en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Por eso se llega a decir, ¿verdad?, que el principal neurotransmisor relacionado es la norepinefrina, que se libera en el cerebro en situaciones de emergencias reales. Pero también hay otros transmisores asociados con la serotonina,
y el ácido gamma aminovitrínico. Bueno, entonces también se dice que en diversos estudios han encontrado un riesgo 4 veces mayor de padecer trastorno de angustia entre los familiares de primer grado de los pacientes con este trastorno. Se llega a decir, ¿verdad?, que este trastorno, según las teorías conductuales, está relacionado con conductas aprendidas, ya sea por imitación de los padres o por el condicionamiento. ¿Qué pasa? Muchas veces, y como siempre lo hemos mencionado, el entorno influye bastante, ¿sí? El entorno influye mucho en, por ejemplo, los hijos. Si tenemos a unos padres sobreprotectores que amparan excesivamente al infante, a sus niños, a sus pequeños, de las adversidades de la vida, tienen, fíjense, a transmitir la creencia de que todo lo que está allá afuera es riesgoso y que mejor no conviene salir del círculo familiar. Cuando aquellos padres que no dejan a sus hijos, por ejemplo, ir solos a una fiesta infantil, ¿sí? Y a lo mejor ya tienen una edad considerable en que pueden estar encargados con alguien más, pero ya son niños mayores y no los dejan, porque les puede pasar algo, porque incluso piensan lo catastrófico, ¿verdad? ¿Qué tal si cuando te dan la rebanada de pastel te puedes atragantar? ¿Qué tal si te caes de algún juego, de alguna resbaladilla? No sé, infinidad de cosas. Y muchas veces esos padres sobreprotectores no dejan salir del círculo familiar a ese niño y que no socialice, que no sea independiente. ¿Cómo influye eso, papás? ¿Sí? Que nosotros sí debemos de cuidar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, pero no sobrepasarlos más, porque lejos de hacerles un bien, les estamos haciendo un grave daño. Porque ya en unos años en que ellos van creciendo, los hacemos inseguros, los hacemos débiles a enfrentarse a las situaciones, impiden a que el niño o ya sea adolescente aprenda a manejar adversidades de la vida y asumir algún riesgo como parte, volvemos a mencionar, de la vida. Entonces sí es un problema de esos padres sobreprotectores y fíjense que este problema también los lleva a ser padres muy consentidores, que transmiten un temor exagerado, como les mencionamos en un momento. Y muchas veces esos pequeños que van creciendo desarrollan ese trastorno de la ansiedad y por ende también el trastorno de angustia, ¿sí? Porque ellos no pueden estar solos, no pueden enfrentarse a la vida porque han tenido su entorno muy hostil, un entorno muy sobreprotector, un entorno donde el miedo es exagerado o excesivamente grande, ¿sí? Por esos miedos. Y muchos padres, y esto miren, como que se va de generación en generación, los abuelos quizá fueron abuelos muy sobreprotectores, transmitieron miedos a sus hijos. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues los hijos de los hijos van transmitiendo esos temores, esos miedos, ¿sí? Y sí es bueno, ¿no? Tampoco dejar a nuestros hijos libremente. Muchas veces, muchas familias llegan a decir, bueno, él va a experimentar, él va a saber, pero qué mejor avisarles antes de, ¿sí? De manera que ellos puedan ser libres, porque les podemos evitar muchas situaciones de riesgo, muchos trastornos, ¿sí? Ahora, también parte de la personalidad de esas personas que sufren ese trastorno, como hemos ya hablado, puede que en su infancia, en su adolescencia, les fueron transmitiendo ese miedo, esa angustia, esa desesperanza, ¿sí? Por todos los eventos que podrían suceder en el exterior. También es importante, como ya les había mencionado,
según la teoría conductual, es porque fueron aprendidas. Si el papá era muy miedoso, pues el niño también es miedoso. Qué bueno que en algunos casos no, ¿sí? Pero tampoco irnos al extremo. Yo he escuchado estas palabras, por ejemplo, de los padres, diciéndole a un niño, es que los niños no deben de tener miedo. Los niños, varones sobre todo, no deben de llorar, porque ellos son machos. Y así como esa palabra, ¿verdad? Así lo llegan a decir tal cual. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros pequeños? Todo debemos de llevarlo equilibradamente, no irnos a los extremos, ¿sí? Ni transmitirles bastante miedo, pero tampoco que ellos experimenten, hacerlos libres, ¿sí? Libres sin miedo, sin temores, todo equilibradamente. Es bueno advertirle de las cosas. Si por ejemplo ven un animal, vamos a hablar de un alacrán, ¿sí? Y saben que pues esos animalitos, si llegas a tener una picadura, puede incluso llegar a ser mortal. Pero si nosotros les transmitimos ese gran miedo, esa angustia de que gritamos desesperados, te va a picar un alacrán, y en un entorno, ¿verdad?, muy asustador, pues ¿qué pasa? El niño también. Pero si también le dejamos, no pasa nada, mira, tú agárrala, o sea, que vemos que está ahí y no hacemos nada por quitarlos. No, porque eso también puede ocasionar graves daños en su cuerpo. Entonces, siempre es importante equilibrar las cosas, no ser demasiado sobreprotectores, pero tampoco ser demasiado liberales, sino todo equilibradamente. Entonces, hemos estado hablando acerca de ese trastorno de la angustia y vimos los síntomas. Si tú en alguna ocasión puedes tener estos síntomas, pues toma atención a esto, y no con eso te estamos ya diagnosticando como que ya padezcas ese trastorno de ansiedad o ese trastorno de angustia. Pero si en alguna ocasión o varias ya te está esto sucediendo muy frecuentemente, que por cualquier situación empiezan esas sacudidas en el corazón, o esa elevación de la frecuencia cardíaca, o esa sudoración, o esos temblores, esas sacudidas, esos mareos, esa sensación de ahogo, y que te impiden a realizar, por ejemplo, tu trabajo en donde tú laboras, a realizarte como antes lo hacías, sí, ya es importante que le prestes atención. Porque fíjense que también ese trastorno de angustia, o también lo llamamos como trastorno de pánico, ya hablamos de las crisis. ¿Qué pasa cuando tienes esas crisis? Pero cuando tú tienes este trastorno de angustia, ese trastorno de pánico, se llega a decir que tiene una prevalecencia aproximadamente del 2% de la población, y es más común en las mujeres que en los hombres. ¿Será cierto? En la ocasión pasada hablábamos también de que las mujeres tienen más prevalecencia este trastorno, ¿sí? Y quizá los hombres, por su consistencia, Dios los creó más, podemos, y no es que sea feminista, ¿verdad?, pero los creó un poco más fuertes, como que sus emociones son más, ¿cómo podremos decir?, como más rígidas. No, tampoco decimos que sean insensibles, no, pero como que tienen esa capacidad de soportar más. Y las mujeres en muchas ocasiones, no en todas, y por eso digo, no quiero generalizar, pero muchas veces las mujeres somos más expresivas en las emociones, que nos sentimos angustiosas o con angustia y ya lo expresamos, ¿sí?, lo decimos. Por eso se llega a decir, según los estudios que se ha hecho en la población, que el 2% de la población padece ese trastorno de angustia, y es más común en las mujeres. Pero también hay algo bien importante: no todos los que sufren crisis ya están desarrollando ese trastorno, también cuidado con esto, porque no porque en una ocasión ya tú sentiste estos síntomas, pues ya te dices, ahora sí, ya tengo ansiedad, ya estoy
diagnosticada con crisis de angustia. Muchas veces me llegan pacientes, ¿verdad? Y me dicen, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo algún trastorno. Y yo digo, a ver, vamos a ver. Si tú cumples con todos estos criterios, te podemos diagnosticar. Pero no porque a lo mejor estás en depresión y quieres dormir y quieres solo estar en la irrealidad, ya tienes depresión. Tiene que haber varios síntomas. Igual en este trastorno, ¿sí? En ese trastorno de angustia, si tú tienes varios de estos síntomas, aunque te mencioné más de 10, 11 o 12, y si tú cumples con varios de ellos, probablemente sí puedas tener angustia. Pero como siempre le hemos dicho, que para todas estas situaciones emocionales hay una solución, ¿sí? ¿Y quién te puede ayudar? Más que Dios. Dios es el que te puede ayudar, claro. También aquí en la tierra podemos orientarte, ¿sí? Con algunas terapias, pero siempre, y yo en cada programa lo he repetido, el único que te puede ayudar a salir de todas estas situaciones es Dios, porque Él nos creó, ¿sí? Porque Él nos formó y sabe lo que sentimos. Y fíjense que estando viendo a base en la base que es la Biblia, de personas que sufrieron angustia, y hay varios textos que nos hablan de personajes que sufrieron angustias, y uno de ellos, por ejemplo, fue David, el salmista David. ¿Quién no conoce a David o quién no ha escuchado de David? Y si tú que nos escuchas no has escuchado del salmista David, bueno, pues fue un siervo, un rey primeramente de Israel, ¿verdad? Él estuvo a cargo del pueblo, de la nación, fue rey, y él pasó por mucha angustia, ¿sí? Por mucha ansiedad. Fíjense que nos dice el Salmo 13:2, voy a leer y dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con ansiedad en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Él padeció angustia, ansiedad. Y de veras que esa ansiedad muchas veces te quita el sueño, ¿sí? Estás pensando en tus problemas, estás pensando en la enfermedad, estás pensando en todas esas situaciones. Fíjense que muchas veces desencadenan estas crisis de angustia porque están relacionados con estresores dependientes del ámbito social o también del entorno cultural. Están estresantes como, por ejemplo, cambios de actividad, que no sabes qué es lo que vendrá después, ¿sí? Que no sabes qué es lo que pasará. Muchas veces también incluso el mudarse, el cambiarse de domicilio, el cambiarse de ciudad, produce angustia a lo desconocido. También podría ser un viaje, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos por salir y pues produce ansiedad o angustia de decir, y si el transporte me deja, si no llego a tiempo, por ejemplo, al aeropuerto, que muchas veces hay que estar 2 horas antes, y si no llego por cualquier situación, y eso nos produce en ese momento esa angustia, ¿sí? O muchas veces la separación de los padres. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a suceder después de que existe esa separación? Y en los niños se refleja a través, ¿verdad?, de un bajo rendimiento en la escuela, de no hallarle sentido incluso a un juego que a lo mejor antes lo hacía, un juego con sus compañeros, ¿verdad?, el salir a jugar, y lo reflejan de esa manera. Muchas veces se tiene esa incertidumbre laboral y eso nos causa una crisis de angustia. O dificultades económicas, que ya van a llegar los gastos, los pagos de los recibos de luz, de agua, de teléfono, todos esos gastos que muchas veces tenemos. Esas situaciones económicas en varias ocasiones van desencadenando una crisis de angustia, ¿sí? E igual algún desempleo familiar, algún examen
que es muy importantísimo, y viene esa crisis de angustia. También muertes de personas muy significativas, esa angustia también viene, pero queremos decirles que para todo hay solución, ¿sí? Y cual sea que sea la situación por la que tú estés atravesando, cual sea que sea esa crisis de angustia, recuerda que Dios te ha de dar la paz. Como escuchábamos en el corte musical, en la ansiedad, dame paz. En medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, Dios nos puede dar esa paz. Porque la Biblia nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da el Señor, ¿sí? Y sobre todo, miren el Salmo 29:11, el Señor da fuerza a su pueblo y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Son promesas que tú debes de aferrarte a ellas, ¿sí? Tú debes de pedirle a Dios que te ayude y que te quite esa ansiedad. Claro que Él puede ayudarnos, porque nos dice en San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántas veces esa ansiedad nos produce, como ya vimos, síntomas y de verdad muy estresantes y de verdad angustiosos? Pero en la angustia, como lo dijo también Jonás, cuando estaba allá dentro de ese gran pez, él dijo, en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. ¿Se dan cuenta entonces que tenemos a un Dios que nos puede ayudar? Y tú no estás solo, tú no estás sola. Aunque padezcas ansiedad, aunque tengas una crisis de angustia por algunas situaciones como ya mencionamos, ¿sí? Recuerda que tú no estás sola. Y que después de la oscuridad está la luz. Que aunque veas tu mundo asfixiante, aunque veas tu mundo, ¿verdad?, en peligro, aunque venga esa ansiedad como un monstruo a tu vida, recuerda que Dios está para ayudarte y que Él conoce perfectamente el grado de ansiedad que tú llegaras a presentar. Pero Él te puede ayudar, solo pídele, solo ayúdale y te darás cuenta que Él dará paz. Vámonos a un corte musical y después volvemos. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos están escuchando y regresamos. Estás escuchando Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Regresamos. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Es que
faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio, mi calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Eres mi refugio. Son las 2:46. Estás escuchando Fronteras de Libertad 103.7 FM, la estación del universo de amor. Estás escuchando Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Regresamos. Hola, hola, ya estamos de regreso a tu programa Salud Emocional. Como siempre, te saluda tu amiga, la psicóloga Marilu Rivera. Saludos a todos los que me están escuchando en este momento, a las amas de casita que están por ahí guisando, que están por ahí ya sirviendo a lo mejor la comida. Dios te bendiga donde quiera que tú nos escuchas, o quienes nos van escuchando en sus carros, van manejando. Dios les bendiga, los guarde de todo peligro. O aquellos, ¿verdad?, que están en casita también haciendo alguna otra actividad y nos están escuchando, pues saludos a todos y cada uno de ustedes. También quiero enviar un caluroso saludo a la maestra Conchita, que también nos está escuchando en el programa. Dios la bendiga, maestra Conchita. A la maestra Citlali Parra también, que Dios la bendiga y que Dios siga siendo con ustedes. También vamos a saludar, ¿verdad?, a la licenciada Rocío Colín, que también nos sintoniza. Cada 8 días está escuchándonos. Dios la bendiga mucho. También quiero enviar un fuerte y caluroso saludo a Mónica con su familia, para que Dios les bendiga y Dios sea con ustedes a cada momento. También a la familia Gómez Parra, que nos sintoniza, que Dios les bendiga. A la familia Rivera, a la familia también Cortés, saludos a ellos. A Maribel Castillo, y si tú también quieres enviar algún saludo, pues con toda confianza, mándanos por acá un saludo y nosotros te saludaremos. También saludamos a Marcos Nava, a Nali Millán, a Isela Orozco, a Araceli Peralta, a Areli Flores, a Flores Flores, a Mané de Jesús,
que ellos siempre están, ¿verdad?, en la página de Facebook, dándole like a las publicaciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que Dios sea con ustedes a cada momento y que nos guarde en el día de la angustia. Les comentaba que muchos personajes bíblicos precisamente pasaron por angustia. Y fíjense quién tan especial para nosotros pasó también angustia. Y fue precisamente nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente se le conoce o se le llega a decir como la angustia del Getsemaní. Él pasó por angustia. Entonces, ¿te das cuenta que Él conoce esta situación? Que no solo hoy podemos hablar como un trastorno de angustia y que la psicología, ¿verdad?, lo ha desenvuelto más este tema, esta situación que hoy en día es tan cotidiana, que muchos seres humanos pasan, que muchas personas se reflejan con esta situación de ansiedad y según se llega a decir, que si tú lo sufres una ocasión y se pasa, es normal. Pero cuando ya repentinamente estás con estos síntomas de la crisis de angustia o ese trastorno de angustia, entonces ahí prestemos atención. Sí, prestemos atención porque sí es algo que te puede dañar en muchos aspectos, hablando biológicamente, pero también en tu entorno, en donde tú te desenvuelves y desarrollas, ¿sí? Cuando se padece esa angustia, y quien ya lo ha padecido, pues Dios le fortalezca, y si lo están padeciendo, pues Dios les ayude a cada momento. Nosotros queremos, ¿verdad?, también decirles que oramos por todos ustedes, para que el Señor les ayude, para que si en algún momento pasamos por una angustia, por una crisis de angustia, que Dios esté con nosotros. Y como te comentaba, el Maestro de Maestros pasó por esta angustia del Getsemaní. Cuando Él estaba ahí orando, ¿verdad?, cuando Él estaba ahí clamando a Dios, a su Padre, en sus últimas horas de existencia, Él padeció esto. Cuando nos dice ahí en San Mateo 26:38, cuando Él decía, entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El 39 dice, y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Se dan cuenta entonces que Él estaba en esa angustia? Y otra vez dice que fue segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede ser este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. O sea, ¿en qué angustia estaba el Señor Jesús en ese momento? Tanto que sudaba. Sí, que sudaba gruesas gotas de sangre. O sea, era tanta su angustia en ese momento, porque fíjense, el 37 antes de que leíamos el 38, pero tomando a Pedro y a todos los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Sí? Él estaba angustiadísimo, angustiado en gran manera. Y era algo muy excesivo, ¿sí? Y él, ¿verdad?, pedía en ese momento apoyo a sus discípulos, porque dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y fue cuando les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, ¿se dan cuenta que sí necesitamos apoyo? Apoyo de las demás personas. Por eso acércate. Y de verdad podemos nosotros con toda confianza ayudarte. Primeramente, como yo siempre les he dicho, Dios es el único que puede ayudarte. El principal es Él.
pero también podemos ayudarte dándote terapia, ¿sí? Ayudándote de esta manera, porque es necesario que tomes una terapia. Está nuestra clínica psicológica, se llama precisamente Vida Spa, y con gusto podemos atenderte ahí. Los teléfonos son 74 71 30 06 33, y con toda confianza agenda una cita y nosotros te ayudaremos, pero lo más importante es que tú le pidas a Dios. Si Jesús pasó esa angustia, si nuestro maestro de maestros sufrió esa ansiedad, y si tú la estás padeciendo, conoce muy bien, sabe muy bien cómo te sientes. Él se entristeció en gran manera y empezó a angustiarse y tuvo síntomas de una ansiedad, ¿sí? Tuvo síntomas. Cuando él le dice por primera vez, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. O sea, como diciendo, ayúdame. Pero haz tu voluntad, siempre se lo dijo a él, y por segunda vez volvió a decirle al Padre Celestial, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Entonces, con esto nos enseña de que Él conoce perfectamente bien qué es una ansiedad, ¿sí? Qué es una desesperanza, qué se siente estar en esa situación, cómo nos sentimos cuando estamos en esa circunstancia. Entonces, si Él nos conoce y si Él sabe lo que es una angustia, no dudes en pedirle que te ayude. No dudes, ¿verdad?, en decirle que te bendiga y que te dé la paz. Como hemos escuchado esas hermosas alabanzas, dame paz en medio de mi ansiedad. Ahí él lo menciona de mi ansiedad, pero yo quiero que siempre tengas esto, nunca te cargues las emociones y no digas mi enfermedad, mi ansiedad. No, en el nombre de Jesús se va esa ansiedad, ¿sí? Esa desesperación, esos síntomas de sofocación, esos síntomas de palpitaciones, esos síntomas de mareos, esos síntomas, ¿verdad?, que vienen de apretura en el pecho, de sofocación y demás, se van en el nombre de Jesús. Y Él te puede ayudar en esa angustia, porque Él nos conoce y sabe muy bien. Aférrate a sus promesas. Aférrate, ¿verdad?, a esas promesas que Él nos da en su palabra. Cuando nos dice, en mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios y desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Ahora, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió y Él escuchó mi voz. Esto nos dice ahí en Jonás 2:2. Él también pasó por angustia. Y así podemos mencionar varios personajes bíblicos que pasaron angustia. Por eso no pienses que eres el único, que eres la única que has pasado esta situación. Muchos pacientes llegan a decir, pero es que nadie me comprende, nadie me ayuda. Incluso me llegan a decir que ya estoy hasta quedando loco. He escuchado eso que han dicho los pacientes, pero no se crean a todo lo que el entorno, a lo que la gente les dice para que se sientan mal. Si estás pasando por ese trastorno de ansiedad y por ese trastorno de angustia, pues Dios te puede ayudar en esa situación porque Él ya la conoce y porque miren, para Él nada es imposible. Solo hay que aferrarnos a esas promesas y verán que Dios nos va a dar esa paz, esa tranquilidad. Y que esta canción que vamos a escuchar, esta alabanza que vamos a escuchar, precisamente nos habla de eso. Que cuando venga esa ansiedad, ese ataque de ansiedad, porque son ataques que vienen a nuestra vida de ansiedad, que le vamos a decir, detente ansiedad. En el nombre de Jesús, vete ansiedad. Ahora yo soy libre. Y de verdad que cuando una persona es libre de ansiedad, miren, qué felicidad. Y hasta se ve en su cara. Cuando ya ha superado esa ansiedad, se ve esa alegría. ¿Por qué? Porque no por él, por ella, tienen nuevas fuerzas, sino que el mismo Dios da nuevas fuerzas al cansado. Y aquel que ya no tiene ninguna, Él las multiplica. Y si en la noche vienen esos temores, vienen esas crisis de angustia, recuerda que ese Ser Supremo que ya lo vivió,
te comprende. Y que con tan solo clamar, con tan solo orar, con tan solo pedirle, ya verás que esa paz, que esa tranquilidad viene a ti. Escuchemos el último corte musical y volvemos. Distracción sin salida, esa inquietud, esa carga que nos tiene agitados, que se anticipa y nos roba la vida, causa dolor, cansancio y fatiga, que de día nos tiene corriendo, en la noche desvelados. Esa presión que nos deshace el alma, esa carrera tan desenfrenada, nos explota el corazón y distorsiona la realidad. Ese angustioso viaje de prisa que nos exprime y al fin nos asfixia, un emisario del mismo infierno, es un ataque de ansiedad. Ansiedad, no puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo, camino tranquilo, pues Él de mí cuidará. Escucha ansiedad, te digo detente, déjame hacer tanto daño a la gente, mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Si no llega un hijo, sufrimos la ansiedad de la espera. Si ocurre una crisis, corremos, sálvese el que pueda. Solo en Dios hay unción y poder, nos hará descansar y esperar en Él. Detente ansiedad, a su tiempo Dios lo hará, pues en Dios se sostiene mi fe. Detente ansiedad, no puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo, camino tranquilo, pues Él de mí cuidará. Escucha ansiedad, te digo detente, deja de hacer tanto daño a la gente, mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Toda ansiedad, toda depresión, todo cansancio, fuera en el nombre de Jesús. Detente ansiedad, no puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo, camino tranquilo, pues Él de mí cuidará. Escucha ansiedad, yo te digo detente, deja de hacer tanto daño a la gente, mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad.
pisar. Son las 3:04. Estás escuchando Fronteras de Libertad 103.7 FM, la estación del universo de amor. Estás escuchando Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Regresamos. Bien, pues regresamos solo para despedirnos de ustedes, amable audiencia que nos ha sintonizado en esta tarde. Muchas gracias por escuchar tu programa Salud Emocional para los hijos de Dios. Recuerda vivir tu presente, sé feliz siempre y que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y nos vemos el próximo jueves, recuerda. Pero antes quiero mandar saludos a Benjamín Saldaña, que él es nuestro fans en la página de Facebook, Radio Fronteras de Libertad 103.7 FM. Donde quiera que se encuentren, búsquennos en la página web oficial, en la página de Facebook y vean y escuchen todos los programas tan importantes que tiene esta radiodifusora y que ha sido una grande bendición. Compártela con tus familiares, con tus vecinos, con tus cercanos y vas a ver que Dios te va a bendecir abundantemente. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos y cada uno vivamos en sus caminos, porque viviendo con Él, estando en el camino de Dios, miren, Dios nos ayuda en gran manera. ¿Cuántas veces la gente, verdad, se sorprende y dice, ¿por qué yo te veo siempre feliz, te veo sonriente en tus problemas? Hay una solución y vemos que estás mejor. Bueno, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios está con nosotros y nos ayuda. Así es que tú en tus problemas, en la angustia, en la ansiedad, clama a Dios y Dios te va a ayudar. Y verás que estarás cada día mejor. Así es que un afectuoso saludo, Dios te bendiga siempre y nos vemos el próximo jueves. Como decimos, misma hora y la misma estación, ¿verdad? Esta estación de grande bendición a todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, se despide como siempre tu amiga, la psicóloga Marilú Rivera. Dios te bendiga y que tengas una excelente y bendecida tarde. Nos vemos. Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más salud emocional para los hijos de Dios, porque los corazones pueden ser sanados. Salud emocional para los hijos de Dios. La próxima semana, por el mismo horario y la misma estación. Gracias.